Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy muy contento hoy, hermanos. No os podéis imaginar lo que ha sido este día para mí. Un día de dicha, un día de alegría interna, un día de satisfacción y un día en el que, pese a que es un poco tarde aquí en España, no son todavía las 12 de la noche, pero casi lo son. Me siento con muchas ganas, con mucha fuerza de traeros este vídeo que creo que es muy importante. Es uno de los vídeos más importantes que el sentido que tenía que hacer para, para hacerlo público, ¿no? Para este canal. Os he dejado en la descripción del vídeo el documento PDF que llevo un mes y medio barruntando. Un documento que bueno, pues brotó en su día, cercano al 19 de marzo, y ha tenido que pasar, pues eso, casi un mes y medio para que pueda dar a luz. En Garabandal recibí una confirmación muy fuerte, muy extraordinaria de que la tenía que realizar este documento y pues lo he realizado. Es un documento que lo que quiere es defender a Benedicto XVI y lo que quiere es un poco desentrañar, explicar qué es lo que está haciendo Benedicto XVI, como habéis podido leer en el título. Son 16 los paralelismos que he encontrado entre el prendimiento de Jesús en la pasión de Cristo, en su pasión, y el prendimiento de Benedicto XVI. 16 paralelismos, hermanos, casualmente. Yo no los busqué. De hecho, le dije, me acuerdo a una hermana, estaría bien que buscase 16 paralelismos entre esto. Y cuando me fui a dar cuenta, cuando ya había hecho la lista en su día, coincidía que eran 16. Así que lo dejé tal cual, di gloria a Dios y me puse manos a la obra a escribir tal cual. Al principio el texto no lo vamos a leer en este vídeo, es una introducción sobre lo que es la misión del papado, la misión del vicarato de Cristo, la sucesión de Pedro. Pero os aconsejo que lo leáis cuando tengáis un ratito. Ya os digo, es un enlace, lo clicáis, estéis en el ordenador o en el móvil, un PDF, o lo podéis descargar. Y creo que es un texto que puede ayudar muchísimo a todos aquellos que quieran conocer un poco qué es lo que está pasando en la iglesia, ¿no? A mí por lo menos me ha ayudado a escribirlo y estoy seguro de que me va a ayudar a hacer este vídeo y os va a ayudar a ver el vídeo y leer el documento. Y bueno, hermanos, antes de empezar, porque no va a ser este un vídeo corto precisamente, tampoco quiero que sea eterno, pero quiero que sepáis que hoy es San José Obrero, 1 de mayo. Y bueno, pues es una de las dos festividades que existen del justo varón San José. San José, hermanos, apenas se habla de él, pero San José es, bueno, pues después de Cristo, el mayor de los varones. Entonces, incluso después de Juan el Bautista, están ahí. Pero en cualquier caso, es uno de los grandes santos que hay en el cielo. El Señor no le iba a confiar a su propio hijo y a su misma esposa a cualquiera, ¿no? Y eligió a San José, descendiente de la tribu de David, por el cual Jesús pues pudo heredar esa ascendencia davídica, ¿no? Como estaba profetizado. Sabéis que el Antiguo prefigura el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Uno no se entiende sin el otro. Igual que no se entiende la misericordia sin la justicia, igual que no se entiende la fe sin obras, igual que no se entiende la gracia y la colaboración humana, etcétera, etcétera. La fe y la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hoy, por ser festividad de San José, todos los Josés, quiero que os deis por felicitados por este pequeñito canal y especialmente Joseph Ratzinger, este diligente trabajador de la Viña del Señor, así se presentó al mundo, ¿no? Como un trabajador de la Viña del Señor, con humildad, en la verdad, no se presentó como un, iba a decir una tontería, hermanos, como un payaso, ¿no? Haciendo gracias, haciendo chistes, diciendo cosas como que han ido a buscarlo al fin del mundo, en fin, distrayendo la atención de lo que realmente sucede, ¿no? En ese momento, pero claro, no estaba pasando en ese momento. Perdonad toda esta incurrencia, ¿no? Pero es que, bueno, pues no puedo evitarlo muchas veces, no soy perfecto, hermanos. Bien, y además estaba en el Santísimo esta tarde y digo, madre, hoy es tu mes, el mes de María, mes de mayo, junto con el mes de octubre, que también es el mes de María, porque es mes del Rosario. Pero tengo que hablar de Benedicto, madre, tengo que hablar de San José, madre. Y sabéis, he sentido claramente que la Virgen, pues me quería dar a entender que ella prefería que hablase de su esposo y de su hijo, ¿entendéis?
que ella se quería hacer a un lado. Entonces, como no voy a hablar casi de la Virgen hoy, aunque lo voy a hacer mucho durante este mes, vamos a tener rosario directo todos los sábados, vamos a empezar este sábado la devoción de los 5 primeros sábados, que la sugirió Nuestra Señora de Fátima en Fátima. Pero hoy, en este día, pues vamos a hablar de lo que está pasando con su Santidad Benedicto XVI. Os aseguro que va a ser un vídeo muy interesante, tengo muchas ganas de empezar, de sacar el documento y de empezar a desgranarlo. Y bueno, pues os pido que todas las ocurrencias que tengáis, todos los links que tengáis, los incluyáis en los comentarios, porque este texto lo voy a poder ir actualizando. Entonces se va a quedar aquí ad eternum, pero siempre lo iré actualizando, metiendo cosas nuevas, ¿vale? Entonces, lo que voy a leer hoy son los 16 paralelismos, voy a hacer un comentario de ellos, aunque luego el texto vaya creciendo, no en paralelismos, sino en fuentes, en enlaces, etcétera, ¿vale? Así que os animo, en serio, a que vayáis incluyendo. Esto mismo de dejar documentos, lo hice ya en las 1001 razones, os puedo dejar el vídeo por aquí, para pensar que Francisco no es papa. Y ese mismo documento que está ahí lo publiqué el día de San José también, el 19 de marzo pasado, de 2019. Día en que nos dejaba el doctor José Alat. Descanse en paz, ruega por nosotros. Pues bien, ese documento que os dejé lo voy a revisar próximamente y voy a hacer otro vídeo que se llame 1002 razones, a lo mejor. Mucho más corto, mucho más condensado para presentar ese documento, ¿no? Y para invitaros a todos los que encontréis alguna fuente que avale esa tesis, pues lo podamos ir incluyendo. Bueno, dicho todo lo cual, hermanos, vamos a empezar con este texto. Pero antes quiero deciros sobre San José, hermanos, que hay unas apariciones en Irlanda, en Knock, me dice una suscriptora, y os voy a dejar también el enlace en la descripción, en corazones, unas apariciones del siglo XIX. Se aparece San José, la Virgen María, y no recuerdo quién más en concreto. A ver, dejadme, por favor. San José, y San Juan Evangelista, ni más ni menos, ni más ni menos. Una aparición muy curiosa, hermanos. Luego, el mayor santuario del mundo de San José está en Canadá, hermanos. Fijaos, esta sería la foto. Un momentito, por favor, a hacerle más luz para que lo veáis más correctamente. Esta sería la foto del santuario más grande del mundo dedicado a San José, ¿vale? Bonita foto, bonita foto. Y bueno, al final del vídeo os voy a leer cómo Sor Ágreda de la Cruz, una mística española de los siglos de oro, describe al varón San José. Es hermosísimo, hermanos. Ella escribió, bueno, pues este libro de Mística Ciudad de Dios, en la que relata toda la vida de la Santísima Virgen María. Y es alucinante ese vídeo. Os lo recomiendo con efusividad máxima. Es un vídeo que tuve la gracia de recibir, lo tengo aquí en casa, algún día lo pondré en la estantería. El libro que tengo hoy preparado es flipante para el final del vídeo. Y hermanos, os lo recomiendo. Bien, pues vamos a empezar. De verdad que tengo muchas ganas, porque este vídeo es muy especial, De verdad, hermanos, es un regalo poderos traer este vídeo. Deciros que esta camiseta nos va a acompañar, va a ser la presencia de María en este vídeo. Y también para los más observadores habréis visto que he cambiado un poquito la iluminación. Ya no es tan amarillo, cálido, que era un filtro que ponía la cámara, sino que es más la luz natural. Me gusta más blanco, mes de María, y yo creo que se va a quedar así para siempre. Así que sabréis, los vídeos que son más amarillotes son de antes del mes de mayo. Son de abril, marzo, junio, cuaresma, desierto, y ahora ya mes de María. Bien, pues dicho todo lo cual, hermano, vamos a empezar con este documento. Porque, bien, como os digo, al principio lo que hago son 2 páginas, simplemente 2 páginas, pero muy potentes sobre lo que es un papa. A mi entender, a mi juicio, que es el juicio de la Iglesia, ¿vale? Porque yo no digo cosas sin saber que son así. Vale, pues dicho todo lo cual, hermanos, os recomiendo leer estas 2 páginas. Pero bueno, deciros brevemente que hay 2 errores graves, lo voy a resumir, estas 2 páginas, hay 2 errores graves que afectan hoy en día a no pocos creyentes y no pocos seres humanos. Un error grave es considerar al papado como, en vez de vicariato de Cristo, vicariato de Pedro, que es lo que quiso introducir la masonería en el siglo XX. La masonería dijo, bueno, vamos a hacer que el sucesor
de Pedro en realidad no sea sucesor, sino vicario de Pedro. Y así quitamos que sea vicario de Cristo. La palabra vicario significa representante. Representa realmente a Jesucristo. Del Papa, por eso Pepe se dice que es el pastor pastorum, el pastor de pastores, o el pastor de los pastores. Pues bien, ser representante de Cristo no es poca cosa. Es una misión humana y divina a la vez, ¿no? Pero si eres representante de un hombre, se convierte en una mera representación humana. De modo y manera que se desacraliza toda la misión que tiene de suyo la misión petrina, el munus petrinus, el oficio de Pedro. Hay otra desvirtuación de lo que es el papado, que es, en lugar de decir sucesor de Pedro, adivináis cuál, ¿no? Sucesor de Cristo. Hay quien piensa, lo he leído yo en este canal, en comentarios, Francisco es el sucesor de Cristo. Entonces he tenido que contestar, ¿no? He tenido que contestar porque eso es tremendo, ¿no? Sucesor de Cristo, madre mía. Sucesor de Pedro, hermanos. Sucesor de un hombre, sí. Es sucesor en la representación de Cristo. Pero no es sucesor de Cristo, porque un sucesor es alguien que sigue a alguien, ¿no? Alguien que, por así, va después, pero lo sustituye. Entonces, ¿qué sucede con esta visión del pontificado? Que en lugar de desacralizarla, lo que hace es deificarla y convierte a un ser humano, a un mero hombre que tiene su concupiscencia y su fragilidad, lo convierte en un dios. Entonces, la una, porque le quita lo sagrado a la misión de Pedro, y la otra, porque le quita lo humano y le hace completamente Dios con minúsculas, desvirtúan completamente lo que es ser Pedro. Ser Pedro es ser un hombre con un propósito y una misión divinas. No es ser Dios y tampoco es ser un hombre con una misión y un propósito humanos. Pues este señor, don Jorge Mario Bergoglio, a veces se comporta como sucesor de Cristo cuando utiliza esa autoritaria autoridad religiosa y decide cambiar, porque a él le place, porque lo ha entendido bien, como un buen iluminado, decide cambiar el catecismo, cuando el catecismo es un texto que ha de ser redactado por el conjunto de toda la Iglesia. No puede el Papa decir esto es así porque yo lo valgo. A no ser que lo haga con un motu propio, ex cátedra, cosa que no ha hecho. Pero es que otras veces se presenta como un vicario de Pedro, como un mero humano, como un obispo más, ¿no? Yo soy un obispo de Roma, vamos a hacer colegialidad, aquí yo soy uno más, voy en el autobús con todos, visto unos zapatos negros, no sigo la tradición papal, etcétera, etcétera. Muchos detalles, hermanos, e incluso se pone por debajo, ¿no? Cuando se ha arrodillado de forma absolutamente vergonzosa y absolutamente ridícula, ante estos gobernantes de Sudán, me parece que era el país, cuando, bueno, pues Benedicto XVI claramente dijo en esa homilía de 2008 que el ser humano solo se arrodilla ante Dios. No es un signo de humildad arrodillarse ante los hombres. Nadie se engañe, hermanos. El signo de humildad es arrodillarse ante Dios, cosa que él, pues, no le solemos ver hacer, sino, yo nunca le he visto, arrodillarse ante el Santísimo. Se queda de pie como un señor, ¿no? En fin, no quiero, hermanos, hablar de Jorge Mario Bergoglio más de lo necesario, pero va a estar presente durante el texto porque son los paralelismos entre Jesucristo y Benedicto en sus prendimientos, y en ambos hay una figura que es la figura de Judas Iscariote, que evidentemente pues es Jorge Mario Bergoglio en estos tiempos. Luego también está la figura de Pilato, la figura de los sumos sacerdotes, hay la figura de Barrabás, pero Jorge Mario Bergoglio encaja bien con muchos de ellos, ¿no? Porque el mal está diversificado. Mientras que Dios es uno, el mal tiene muchas cabezas, muchos cuernos, ¿vale? Entonces un mismo siervo del mal se puede identificar en varios personajes del mal, curiosamente. Vale, hermanos, pues dicho esto, deciros, os digo en el texto que las expresiones más grotescas de estas dos como visiones son el comunismo y el satanismo, ¿no? El comunismo porque es esa desacralización de lo sagrado completa, ¿no? En ese ateísmo, materialismo, inmanentismo despersonalizante. Y en cambio, el satanismo, pues es ese teísmo, es ese espiritismo deshumanizante, ¿vale? Y que juega con las cosas espirituales, pero sin Dios. Entonces, lo hace con los demonios.
Y ahí entra toda la nueva era también. O sea, cuando hablo satanismo, su vértice máximo es la masonería, porque es la iglesia de Satanás. Pero también Satanás y sus secuaces y sus esbirros y sus demonios tienen sus ramificaciones en organizaciones que captan a personas de buena voluntad, pero que se ven de repente arrastradas en una influencia, en una vejación, en una incluso posesión, a través de, bueno, pues un montón de actividades de New Age, como pueden ser el yoga, como puede ser incluso me lo han dicho hoy, la homeopatía, como puede ser el Reiki, como puede ser muchas cosas, hermanos, de estas orientalistas, ¿no? Ahí entra todo el cúmulo de satanismos, ¿no? Hay satanismos explícitos, satanismos no explícitos. Pero bueno, en cualquier caso, hermanos, sabed que esas son las dos bestias del Apocalipsis. Una, la que prescinde de Dios completamente y se centra en la tierra. Y otra que es la que sale del abismo, que se basa en estar en conexión con los espíritus inmundos, ¿vale? Bien, más cosillas que os comento. Bueno, sí, os digo que el Munus Petrinum consiste en conservar el depósito de la fe, defenderlo, enseñarlo, profundizar en él, ¿no? En eso consiste también, Munus Petrinus. El número 677 del Catecismo nos habla del antievangelio que será proclamado al final de los tiempos, ¿no? La lucha entre el evangelio y el antievangelio, que es la lucha en la que estamos hoy en día, en los últimos tiempos. Y sabemos que Bergoglio no defiende el catecismo, ni la doctrina, no la conserva, no la enseña, no profundiza en ella. Al contrario, no os pongo aquí en un párrafo exactamente todo, ¿no? Digo, Bergoglio en cambio no lo conserva, sino que lo mutila el evangelio. Bergoglio no lo defiende, sino que lo cuestiona y ataca a los que lo defienden, y defiende y ensalza a los que lo atacan. Hay una ristra de... Os puedo dejar en la descripción también ese enlace, una ristra de insultos que ha proferido este señor a todos los católicos que buscan conservar la tradición y la fe de la iglesia bimilenaria. Avinagrados, cuenta rosarios, etcétera. Me da mucho coraje, ¿no? Repetirlos y recordarlos. Tampoco lo enseña, sino que enseña el antievangelio del que habla el número 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bergoglio no lo analiza, sino que lo simplifica, lo ridiculiza y lo caricaturiza. Incluso a veces se apropia, ¿no? Dice, bueno, es que esto no es evangelio, la pena de muerte no es evangélica. Señor mío, ayúdanos. Porque es que es una manera de sacarlo de contexto, de simplificarlo. Si te lees realmente lo que dice la Iglesia Católica durante los 2000 años sobre la pena de muerte, verás que es absolutamente evangélica, porque la defiende únicamente en una serie de condiciones muy, muy precisas, cuando precisamente hacerlo va a evitar un pecado mayor. O sea que cuando tú estás eliminando la pena de muerte, estás provocando que en esas circunstancias el mal sea mayor. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema tampoco. Como veis, me vienen un montón de cosas, hermanos, porque es que tengo muchas ganas de este vídeo, porque a mí me duele, hermanos. Es aquí, digo, me consta que existen no pocos hermanos que, no aceptando a Bergoglio como papa, sin embargo guardan en su interior la idea de que Benedicto XVI está siendo cobarde, como Pedro en las negaciones, y de que o bien está pecando de omisión, o bien está renegando de la verdad. Opino que esta visión no se ajusta con la realidad, y ahora trataré de explicar por qué. De verdad, os recomiendo que abráis el documento, que lo leáis, lo imprimáis, lo compartáis, hagáis con él lo que queráis. Está mi nombre puesto, lo he escrito yo, lo publico yo hoy, lo tengo en mi correo, pero de alguna manera también es vuestro, es vuestro. Lo que habéis recibido gratis, yo recibo este texto gratis, os lo doy gratis. Y vosotros también lo que recibís gratis, dadlo gratis. Pues vamos al lío, hermanos. 16 paralelismos para decir entre el prendimiento de Jesús y el prendimiento de Benedicto XVI. Primero, sus últimas palabras son sobre la Eucaristía. Os remito aquí en un enlace, hermanos, al último vídeo que hay sobre Benedicto XVI. Último vídeo en el que él sale hablando. Luego ya sabéis que ha salido este último documento, sabéis que salen de vez en cuando frases. Pero, bueno, qué duda cabe de que un documento no es prueba fehaciente al 100% de que es de su puño y letra, aunque yo pienso que este documento sí, porque refuta todo el pensamiento de Bergoglio. Pero lo que está claro que es suyo, pero 100% seguro, es esa declaración que hizo en
en junio, en el año 2016, en su 65 aniversario de ordenación sacerdotal, y él habló de la transubstanciación del mundo. Habló de la necesidad del mundo para el amor y no para la muerte. Le daba gracias al Santo Padre Francisco por protegerlo. Fijaos que yo pienso que él, al hacer lo que está haciendo, está prolongando la ira de Dios, está postergando, mejor dicho, está otorgando él como catejón un tiempo de conversión. Él cada vez que habla a Francisco, aunque sabe la iniquidad de la que procede, espera su conversión como Cristo en Judas. Y ahora os voy a explicar en el punto 4 por qué le llama Santo Padre. Y vais a alucinar cuando, igual que yo, cuando me he dado cuenta de eso, que ha sido escribiendo esto. Pero hermanos, él le da las gracias porque yo pienso que los masones le piden renunciar o matarle, y entonces él les pide, por favor, que no le maten, que le dejen seguir con vida y que le protejan, ¿no? Luego hay masones que le han querido envenenar en estos 6 años, pero Francisco, al menos, no. O eso es lo que parece. Entonces yo creo que los masones deben de tener sus luchas internas, tienen que tener sus desacuerdos, porque son hijos de las tinieblas. Y hay algunos que son partidarios de matar a Benedicto y otros que no. Y quizá Bergoglio es de los que no. No lo sé, no lo sé. Pero el caso es que Benedicto le da las gracias por protegerlo. Os pregunto a los escépticos de estas ideas, ¿de qué le va a tener que proteger Francisco? ¿Por qué Benedicto dice gracias por protegerme? Ved el vídeo, ved el vídeo. ¿Por qué dice gracias por protegerme? ¿De quién? Pues de sus amigos. Puede ser que sea así, hermanos. Puede ser, a mí me cuadra mucho. Jesucristo había hablado de la Eucaristía en el capítulo 6 de Juan, en Pan de Vida, en el discurso del Pan de Vida. Pero es en la última cena, cuando él expresa realmente lo que es la Eucaristía y cuando él confiere el sacramento del orden a sus apóstoles. Cuando él los transforma de discípulos en apóstoles. Los hace obispos a todos. Y a Pedro lo hará papa en la triple afirmación de Pedro, que tenemos en la resurrección de Cristo, tras la resurrección de Cristo. Pues, ¿no os parece curioso, ¿no?, que las últimas palabras de ambos sean sobre lo mismo, sobre la Eucaristía, que es el mayor milagro que existe en la faz de la tierra? El mayor de los milagros. Fijaos que la Virgen en Garabandal dice que el milagro que acontecerá en Garabandal, después del aviso y antes del castigo, condicionado a las oraciones y penitencias del pueblo de Dios, dice que será el mayor de la historia después de la Eucaristía. O sea, el mayor milagro que existe es la Eucaristía, hermanos. La Eucaristía. Por eso, la raíz de todos los males procede del desprecio de la Eucaristía, como dijo la Virgen en Garabandal. Y la raíz de todas las virtudes y la raíz de todas las cosas buenas proceden del respeto, veneración, piedad, adoración eucarísticas. Os animo a todos, hermanos, a que si comulgáis en la mano, empecéis a hacerlo en la boca. Si comulgáis en la boca, empecéis a hacerlo de rodillas. Si no vais nunca a adoración, empecéis a ir a adoración. Si no podéis comulgar todos los días, que hagáis comuniones espirituales. Que cada vez que veáis una iglesia, que paséis cerca y sepáis que hay un sagrario dentro, os santigüéis. Os aseguro que la alegría que os va a dar no tiene precio, porque os la da Dios. Porque tú le afirmas ante los hombres. En medio del autobús, en medio de la calle, pasas una parroquia. Bendito seas, Señor. Te quiero, Señor. Oh, es un fanático, es un No, es un enamorado. Es un enamorado, hermanos. Estamos ahí con el WhatsApp en todas partes, no vamos a saludar a Cristo, no vamos a dar testimonio de la verdad. El que me niega delante de los hombres, lo negaré yo también delante de mi Padre. Pues por tantas veces que le negamos, por lo menos que cuando le veamos físicamente dentro de un templo, le afirmemos delante de los hombres. Y os aseguro que la alegría que os da el Señor en el corazón os da para todo el día, solo por hacer este movimiento. Ni pastillas, ni terapias, ni... Son importantes cuando son necesarias. Pero lo que realmente da vida a la vida es el amor de Jesucristo, hermanos. Está presente en los sagrarios. Pues bien, todo esto por la Eucaristía. Es el primero de los paralelismos, hermanos. El primero de los paralelismos. Y creo que es el fundamental. Los he intentado colocar un poco en orden cronológico, atendiendo a la pasión de Cristo. ¿Vale?
Y este es el primero. Vamos con el segundo. Es un vocero firme contra el relativismo esclavizante del yo y del pecado. Y habiendo terminado de dar testimonio de la verdad, elige el silencio. Fijaos, hermanos, que ambos se dedican durante toda su vida a estudiar la palabra de Dios. Ambos se dedican a meditar la palabra de Dios. Ambos se dedican a compartir y escuchar la palabra de Dios. Y por último, ambos se dedican a predicarla, enseñarla. Y cuando ya han llegado al límite de su enseñanza, cuando ya han dicho todo lo que tenían que decir, tanto Jesucristo en los 3 años que estuvo predicando, como Benedicto XVI en los 85 años que estuvo, 86 años que estuvo, siendo un pastor público, antes de ser retenido, antes de ser retirado, como dice Pablo en Tesalonicenses, me parece que es, cuando habla de retirar el catejón, ¿no? Lo remueven de su sitio. Pues bien, elige el silencio también. Benedicto ya ha llegado a tal punto, hermanos. Benedicto ha sido el gran sintetizador de toda la teología de 2000 años. Benedicto XVI, si no ha sido el mayor teólogo de la historia, ha sido uno de los 3 mayores, junto con Santo Tomás y San Agustín. Benedicto XVI no va a dar tiempo quizá porque el Señor venga antes, pero es uno de los grandes doctores de la historia de la Iglesia. Conoce, hermanos, con gran finura, con gran detalle, toda la historia de la Iglesia y todas las profecías de la Iglesia que se dedicó a estudiar durante 25 años, como veremos al final en el último punto. Pero hermanos, es una evidencia que este paralelismo es muy fuerte, hermanos. Cristo se entregó al silencio cuando ya había dicho todo lo que tenía que decir. Así también lo ha hecho Benedicto XVI. Se ha entregado, hermanos, se ha entregado, ahora veremos por qué en los siguientes puntos, pero lo ha hecho cuando ya no tenía más que decir. Tercero, la entrega es voluntad de Dios Padre. No responde al pensar humano y cuando es anunciada, no es entendida. Y aquí os pongo el paralelismo con los 3 anuncios de la pasión que hace el Señor. Os pongo las citas bíblicas, fijaos en las notas al pie de página y tal. El Señor hace 3 anuncios de la pasión. Y en ninguno de los 3 los discípulos lo entienden. Incluso Pedro dice, ¿cómo vas te vas a dejar matar y no sé qué? ¿Cómo vas a hacer eso? Y dice, apártate de mí, Satanás. Le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como piensa Dios. Qué fuerte, hermano, ¿eh? Qué palabras tan fuertes. Qué palabras tan fuertes. Le podría haber dicho Benedicto lo mismo, a lo mejor a su secretario, o a un amigo, o a su hermano sacerdote. Voy a renunciar, voy a entregarme. ¿Cómo vas a hacer eso? Apártate de mí, Satanás, porque piensas... ¿Le podría haber dicho lo mismo o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Benedicto es que es maravilloso, porque es que lo ha hecho todo con tal humildad, obediencia y sabiduría, que es admirable, que es imposible que lo haya hecho un hombre. Benedicto, hermanos, el papado se compone del munus, que es el oficio, y del ministerio, que es el hacer. Este es el ser y este es el hacer petrino. Y el hacer se divide en 2 partes. La parte administrativa y la parte de oración y sufrimiento. Pues Benedicto dice, no renuncio al ministerio de oración y sufrimiento. Y tampoco renunció al munus. O sea, que renunció solo a una parte de una parte, y encima esa parte... Esa renuncia fue inválida por la corrupción de la latinidad y por la postergación desde que es anunciada hasta que se hace efectiva, del 11 de febrero del 13 hasta el 28 de febrero del 13. Esos 17 días que transcurrieron entre medias, invalida completamente esa renuncia, porque tanto la aceptación de el ser papa como el renunciar al ser papa, puesto que es algo que hace directamente Dios, se hace en el instante, en el momento, y así está codificado en el derecho canónico. Entonces, a todas luces... La renuncia que hace Benedicto XVI a una parte del ser papa, encima es inválida. Por lo tanto, sigue siendo el papa a todas luces, hermanos. Lo que pasa es que casi todo el mundo no lo tiene como tal. Ahora veremos un poco más cositas, hermanos. Pero sin duda es un tercer paralelismo interesante, ¿verdad? Es voluntad de Dios Padre. Claro que es voluntad de Dios Padre. Es voluntad de Dios Padre que la Iglesia acepte su cruz.
como dice el catecismo en el punto 677 y en el punto 675. La Iglesia, como esposa de Cristo, ha de pasar por la cruz, por la pasión, para luego llegar a la resurrección. El triunfo de la Iglesia no va a ser un triunfo histórico, igual que el triunfo de Jesucristo en la cruz, que no fue el fracaso de Dios, como dice este señor Bergoglio, sino que fue el triunfo de la cruz, sabiduría de Dios para nosotros, dice Pablo, necedad para los judíos. Perdón, necedad para los gentiles, blasfemia para los judíos, sabiduría de Dios para nosotros, victoria. Tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Señor, cuando vence en la cruz, no vence al modo que humanamente cabría esperar. Vence al modo que divinamente está instituido. Así la Iglesia también va a vencer de ese modo. La Iglesia va a quedar en un resto pequeñito, pero muy, muy poderoso, porque tendrá el poder de Dios. Pues así es eso es lo que quiere el Señor, Dios Padre. Dios Padre no quiere la cruz, Dios Padre quiere que aceptemos la cruz. Dios Padre no quiere infligir el sufrimiento de la cruz, Él es amor, pero Él sí que quiere que aceptemos la cruz que nos toque llevar, por amor. Esta renuncia, bueno, pues la renuncia de Cristo al seguir predicando y al entregarse a los paganos, a los hombres, a los no creyentes, no lo entiende el ser humano, no lo entiende del momento. Y cuando es anunciado no es entendida, no lo entienden. Ya veremos luego en posteriores paralelismos que ¿quiénes lo entienden? Pues algunos lo entienden. Normalmente los marianos, los que acompañan a la Virgen. Luego lo veremos. Cuarto, se entrega en un acto de suprema abnegación y esconde tras de sí el supremo poder. Hermanos, esta idea la tomé del libro de Sotchin, que estoy terminando, que os debo ese vídeo todavía, madre mía, se me acumula un montón el trabajo, no doy abasto, que por cierto, aluciné el día que descubrí que dar abasto se escribe junto, dar abasto, es como dar abastecimiento, ¿entendéis? Yo siempre había pensado que se escribía separado, y el día que descubrí que se escribía junto dije, wow. Pues bien, se entrega en un acto de suprema abnegación y esconde entre sí el supremo poder. Hermanos, y aquí os explico por qué, a mi juicio, Benedicto XVI le ha llamado Santo Padre en varias ocasiones. Fijaos. De hecho, hay aquí la razón por la cual en su santidad Benedicto XVI se refiere a Bergoglio como Santo Padre. No para reconocerle como tal. Ojo. Sino para despojarse a sí mismo de todo reconocimiento y dignidad. Del mismo modo que Cristo se sometió a los sumos sacerdotes Anás y Caifás y los reconoció como tales. Pues si el mismísimo Hijo de Dios, sumo, eterno y único sacerdote y pontífice hizo esto, ¿por qué extrañarse que lo haga un ser humano, hermano nuestro, que aunque sea el Papa, es un hombre como nosotros? Además, ese referirse a Bergoglio como Santo Padre no es definitivo, pues él mismo, su santidad Benedicto XVI, sigue haciéndose llamar Santo Padre. E imparte su bendición apostólica por escrito, algo reservado únicamente al Papa. De hecho, me consta, me lo dijo una suscriptora, que Francisco, en sus bendiciones apostólicas por escrito, la típica carta de bendición apostólica, no se presenta como Francisco Papa, sino como simplemente Francisco. Él mismo se presentó al mundo como obispo de Roma, aquel 13 de marzo del 13. Lo cual es un argumento más para sostener que Benedicto XVI sigue siendo el Papa de la Iglesia Católica. Hermanos, cuando Benedicto XVI se refiere al Santo Padre, nunca le llama... nunca le dice Papa Francisco, si os habéis fijado. Nunca. Santo Padre le dice. Santo Padre. Santo Padre es verdad que es un título reservado para el sumo pontífice, pero es que él se ha despojado. ¿Entendéis? Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. ¿Cómo decía esto que rezamos en vísperas? Cristo tomó la condición de esclavo y pasando por uno de tantos. O sea, ¿entendéis? Benedicto XVI también ha querido, como Cristo, pasar por uno de tantos. Ser despojado de su categoría de Papa, en vez de su categoría de Dios. Es alucinante, hermanos. Decía San Francisco de Asís, lo que Dios ha querido para sí, ¿no lo querrá también para sus hijos? Pues fijaos, hermanos, como si Cristo, pasando por uno de tantos, ha decidido hacer eso, ¿cuánto más el Papa Benedicto XVI no lo va a querer hacer? O sea, despojado de su rango. Y la manera es hacer lo que está haciendo. Hace una renuncia inválida, por la cual todo el mundo piensa que es así,
A ojos del mundo está desprestigiado, pero a ojos de Dios sigue siendo el Papa. Y deja, ojo lo que os voy a decir, si Dios hecho hombre se dejó a sí mismo en manos de los hombres, pues Benedicto también, despojado de su categoría de Papa, se pone en manos de los hombres. Él y la Iglesia entera. La Iglesia entera estamos pasando la pasión, hermanos. La Iglesia entera estamos sufriendo como Cristo en la pasión, hermanos. Estamos en manos de los hombres, de los paganos, de los no creyentes. Si alguien se siente ofendido o alguien siente que ofendo por decir los paganos, no sabe lo que significa la palabra. La palabra pagano simplemente significa no creyentes en el Dios verdadero. Así es como se referían los judíos, a los romanos de su época, o a los sirios de su época, o a quien fuese, a los que no fuesen judíos, los que creían en otros dioses, aunque fuesen los dioses de no hay Dios, que son dioses, porque el ateo tiene esa creencia, no tiene ese conocimiento. El único que tiene conocimiento sobre las cosas de Dios es el verdadero creyente, el que, como Benedicto XVI decía, con la razón no contradice la fe. La fe verdadera es la que no contradice la razón. Bien, pues este es mi parecer, hermanos, de por qué Benedicto le llama Santo Padre. No lo llama Santo Padre para reconocerle como tal, porque él a sí mismo se sigue llamando Santo Padre. Y él a sí mismo, bueno, pues sigue vistiendo como papa, sigue teniendo el escudo, sigue teniendo el anillo de pescador. Sería absurdo, ¿no? Llamarle Santo Padre para reconocerle como tal y vestir como papa y seguir haciéndote pasar por papa. En realidad, él se sabe el papa y le llama Santo Padre para despojarse de su categoría de papa. Y para que el que tenga ojos para ver, vea. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Porque aquí, hermanos, y aquí me tengo que detener un instante, nos jugamos mucho, hermanos. Nos jugamos la autenticidad. ¿Tú quieres ser fiel a Jesucristo por encima de todo? ¿O quieres ser fiel a tu obispo? ¿O quieres ser fiel a tu cardenal o al presidente de tu conferencia episcopal? ¿O quieres ser fiel a Francisco? Aunque eso implique renunciar a Cristo. Piénsalo, Piénsalo, porque hagas lo que hagas, vas a tener tu merecido. Y el merecido siempre es justo, porque lo da Dios. Ánimo. 5. Es traicionado con un beso. Alabanzas. Pero en realidad es ignorado. Y aquí os pongo como Bergoglio, os pongo el enlace. Habló de Benedicto en su día como, tenemos un abuelito en mi casa. Benedicto, qué bueno es. Qué bueno es Benedicto. Pero luego a la hora de la verdad lo ignora completamente. Tanto su obra como su persona. Igual que Judas. Lo alaba con un beso envenenado, unas alabanzas envenenadas, porque luego lo ignora y lo entrega. 6. Está ubicado en el ostracismo, manipulado y silenciado. Está solo, hermanos. Benedicto está sufriendo mucho. Benedicto está pasando unos momentos terribles. Lleva ya 6 años encerrado, hermanos. Y manipulado. Muchas de las palabras que dice las manipulan, las tergiversan. Yo lo único que tomo por seguro es lo que oigo de su propia boca. Está pasando un auténtico calvario espiritual e incruento. Y os escribo, en constante súplica de auxilio al Señor, la Virgen y el Papa Juan Pablo II. No nos podemos imaginar lo que está sufriendo, hermanos. Él solito. Y el Señor también fue apresado y retenido y manipulado. Llevaron falsos testigos ante él, ¿os acordáis? Les sobornaron para que testificaran en falso. Y Jesucristo, os escribo, en un acto de sublime mansedumbre, no se defendió, sino que como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7, y esperaba y rezaba por la conversión de los que lo rechazaban. ¿No os parece todo increíblemente coherente, hermanos? 7. Está en manos del poder civil y pagano, esperando su muerte. O sea, no solo está aislado
retenido, sino que encima ese aislamiento lo custodia el poder civil y pagano. Y está ahí esperando su muerte. Sabe que de ahí ya no sale. Lo mismo que el Señor. El Señor nos cuenta, Luisa Picareta en las horas de la pasión, se pasó toda la noche encadenado. Encadenado las muñecas a la pared, al techo. No durmió nada en toda la noche. Y fue terrible, ¿no? Esa noche. Ese sudar sangre, hermanos. Benedicto XVI, hermanos, ha sido un mártir del mundo. Antes de su renuncia, todos los medios de comunicación, todos los países estaban en su contra porque hablaba con claridad la doctrina católica. Y eso pues molesta a los enemigos de la doctrina católica. 8. Sus seguidores, al ser preguntados, como Pedro, lo niegan. Y los pocos que lo siguen viven su mismo destino, de silencio y de rechazo. Fijaos, hermanos, aquí os pongo, bueno, pues una relación de muchos pastores que han hablado y han sido rechazados, o han sido silenciados, o han sido amenazados, o incluso cabe pensar que han sido asesinados, como los cardenales de las Dubia, Cafarra y Meissner. Pero quiero que sepáis que las negaciones de los pastores pueden ser explícitas, como la de Pedro. ¿Conoces a este? No. O pueden ser implícitas, como las del resto de los apóstoles. La mayoría de los pastores niegan a Benedicto. Algunos lo aceptan, algunos lo afirman, mejor dicho. Y claro, afirmar a Benedicto implica negar a Francisco. Entonces hay algunos que, si bien es cierto, no han afirmado abiertamente como Don Minutela a Benedicto. Minutela dice que su papa es Benedicto. Bueno, claro, Minutela lo han excomulgado, Minutela lo han amenazado, Minutela le han obligado a pedir perdón a través de su obispo Lorefice a Francisco. En fin, lo han ridiculizado al máximo, ¿no? El pobre. Pero hay otro nutrido grupo de pastores, sacerdotes, obispos y cardenales que han apretado las tuercas a Francisco y no les ha ido muy bien, eclesialmente hablando. Y claro, no es lo mismo criticar a Francisco que apoyar a Benedicto, pero lo uno lleva a lo otro. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, no han sido pocos, hermanos, los pastores. Fijaos, os pongo aquí los más importantes. Don Minutela y Juan Rivas. Juan Rivas, sabed que ha sido llamado al orden, ha sido amenazado para callarse. Pero Juan Rivas, en su corazón, yo estoy seguro de que piensa que el Papa es Benedicto. Monseñor Livy, igual. Monseñor Livy, pues también habló fuertemente contra Francisco y, bueno, pues lo han silenciado. Monseñor Vígano está viviendo en la clandestinidad, porque sacó un documento muy fuerte, muy fuerte. No me quiero entretener ahora. El cardenal Sara, pues habla con contundencia, pero le tienen también humillado en la congregación de la doctrina en la congregación de liturgia. Le tienen humillado. El Monseñor Schneider habla mucho, pero sus palabras no son tampoco tenidas en cuenta en el Vaticano. Solamente son tenidas en cuenta por muchos fieles, ¿no? Bendito sea Dios. Pero fijaos que Atanasio Schneider le preguntó a Francisco, le dijo: Santidad, esto que usted ha dicho en Emiratos Árabes Unidos, de que todas las religiones son queridas, por igual que las razas y las lenguas que es de la Torre de Babel, pero bueno, son queridas por la sabia voluntad divina. Dijo Francisco: es verdad, claro, es que esto es un poco ambiguo. Fijaos, ¿desde cuándo un papa habla de un modo ambiguo? Y más aún reconoce que así lo hace. Un papa tiene que hablar claro. Mejor estar callado y hablar con claridad. Pim, esto, pum, lo otro. Esto es así y asao. Y si no sé hablar con claridad, mejor me callo. Pero no hago cosas ambiguas, que es las que hace este señor, ¿no? Además, normalmente queriendo decir a cada uno lo que quiere escuchar. Pues bien, sí, es verdad, es un texto ambiguo este. En realidad quise decir por la voluntad permisiva de Dios. Pero no lo cambió, ¿entendéis?
le da la razón, pero a la hora de la verdad le da igual. O sea, sigue su rumbo. Que hay un Titanic ahí, o sea, hay un iceberg. Ah, es verdad, hay un iceberg. Sigue tal cual vas, ¿no? No cambies nada, no. Es alucinante, hermanos, es alucinante. Y luego también están los cardenales Burke y Brad Muller, que siguen vivos, que son 2 de los 4 de los Dubia, pero también han sido completamente ignorados y ridiculizados. Entonces, bueno, sabéis que ayer salió el texto este de un montón de laicos acusando a Bergoglio de herejía y pidiendo a los obispos que lo acusen de herejía. Haremos un vídeo al respecto, porque me parece de necesidad obligatoria. Cuando Dios quiera y me dé la fuerza. Vale, más. 9, noveno paralelismo. Se lo compara y equipara con otro hombre. A Cristo y a Benedicto. A Benedicto se lo compara con Bergoglio. Y a Jesús fue comparado con Barrabás. ¿Vale? Barrabás y Jesús iban vestidos igual. Benedicto y Francisco también. Y ese con el cual les comparan y equiparan, había, objetivamente, operado en contra de Dios. Barrabás había asesinado y Bergoglio no sé si ha asesinado, pero sé que por lo menos se está cargando la doctrina, ¿no? La doctrina de Dios. Y encima, además, esas dos figuras, Barrabás y Bergoglio, son alabadas y protegidas por la muchedumbre. Fijaos, se la compara y equipara con otro hombre, Barrabás y Bergoglio, el cual objetivamente ha ido en contra de Dios y al cual las autoridades civiles y la masa alaban y protegen. ¿No es exactamente lo que está pasando ante nuestros ojos, hermanos? Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Y además os añado, sorprendentemente, el pueblo judío, el de entonces y el de hoy, ensalza al injusto y no al justo. El pueblo judío, ahora mismo con la figura de... no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Alaban a Bergoglio, os he puesto el enlace en el archivo. Es la nota al pie número 12. Alaban a Francisco, hermanos. Le tratan como un ser respetable, un ser de diálogo, un ser... Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Sin embargo, a Benedicto le critican, ¿no? Porque habló bastante claro con respecto a la diferencia de ser cristiano y ser judío. Bien. Número 10. Como en el Domingo de Ramos, atentos a esto. Muchos de los que lo honraron en su día, ahora lo desprecian y se ríen de él y dicen que chochea. Esto me consta, hermanos, se dice el pecado pero no el pecador. Cuando Benedicto XVI sacó el motu propio Summorum Pontificum, que era un motu propio por el cual quería otorgarle fuerza a la misa tridentina, a la misa de Trento, a la misa tradicional, al rito extraordinario, y empezó a permitir que cualquier sacerdote en cualquier lugar pudiese celebrar dicho rito siempre que quisiera. Pues me consta, se dice el pecado pero no el pecador, que un obispo español, cuando supo de eso, expresó: este chochea. ¿Entendéis, hermanos? Pues como él, la mayoría, no solo de los obispos españoles, sino del mundo. O sea, Benedicto XVI, cuando era papa, con la boca grande lo alababan y con la pequeña... Porque era muy claro, hermanos, era sabio. Y además es que lo que más les cabreaba, especialmente a la masonería eclesiástica, era que no le podían contraargumentar. Porque era más sabio que todos. Cuando ellos iban, él había ido, vuelto a ir y vuelto a volver. Pero sin embargo, ahora que ha sido rechazado, entonces ahora, pues... ya es que les dan igual, o sea, les da igual Benedicto XVI, ¿no? Una de las cosas que más me entristeció a mí fue cuando renunció, la cantidad de gente que decía: ¡qué maravilla! ¡Qué humilde es Benedicto XVI! Esos mismos que decían 8 años antes: ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla Juan Pablo II! ¡Qué ejemplo de constancia! ¡Qué ejemplo! O sea, pelotas de turno, en uno o en otro sentido. Juan Pablo II dijo que ser papa emérito era absurdo.
Me alegra mucho hoy, 2019, saber que no fui el único que cuando supo que Benedicto renunciaba, percibió que algo iba mal. Me alegra mucho escuchar a sacerdotes y a laicos, mejor dicho, seglares. La palabra laicos la introduce los enemigos de la Iglesia. Se nos cuela a todos, ¿eh? Me consuela mucho pensar que sacerdotes y laicos en su día sintieron zozobra en aquel momento en el que salió la noticia de que él renunciaba. Vamos a seguir, hermanos, que... Madre mía. ¡Ay! Número 11. Le aparta fuera del templo. Habría que haber puesto se le aparta fuera del templo y se le encamina a su muerte. Bueno, bastante sencillo, ¿no? Jesucristo enseñó en el templo de Jerusalén y Benedicto en la Basílica de San Pedro. Ambos son removidos de sus lugares naturales, los designados por Dios para la proclamación de su verdad, la cátedra de Pedro, la sede de la verdad, para ser llevados fuera. Estando en la cruz, Cristo estuvo con María, madre de la Iglesia. Benedicto XVI vive en un convento que se llama Mater Ecclesiae. También está con María. Conserva las mismas ropas y dignidad antes, durante y después del prendimiento. Fijaos que Cristo, cuando es prendido, llevaba una túnica de una sola pieza, que luego se la reparten para no partirla, ¿no? Las vestiduras de Francisco tampoco están partidas. Están de una pieza. Y de hecho, conservan, ¿no? Antes, durante y después del prendimiento, las conservan puestas. Otra curiosidad, hermanos. No fue así con el caso de Celestino V, que fue un papa que renunció válidamente, que se redujo a su estado cardenalicio, se quitó el anillo de pescador, se quitó el escudo papal, se quitó el nombre de Celestino V. Y así el resto de papas que han renunciado. Que no han sido muchos. Los otros dos que han renunciado, renunciaron porque fue nulo su nombramiento de papa. Igual que el de Francisco. Fue nulo, porque fue en la quinta votación del día. Otra razón para pensar que no es legítimamente el papa. Que un papa puede ser hereje, está claro. Sí, ya lo dijo Schneider, ya lo dijo... Honorio I lo fue. Pero es que hay quien dice que como Francisco es hereje... o sea, hay quien dice que, aun siendo Francisco hereje, hay que cogerle papa, pero es que ese no es el razonamiento. El razonamiento es hereje. Y efectivamente, si solo fuese hereje y la Iglesia lo acepta como papa, es el papa. Pero es que fue elegido inválidamente y la renuncia fue inválida. Esa es la cuestión. O sea, fijaos lo que os digo. Si Bergoglio no fuese hereje, tampoco sería papa. Porque la renuncia fue inválida y el nombramiento también. A todas luces, además, hermanos. A todas luces. 13. Muchos de sus verdaderos discípulos piensan que todo está perdido. Se sienten tentados de arremeter contra Judas y caer en fatalismos o rigorismos irracionales. Los rigorismos racionales son buenísimos, buenísimos. Los fanatismos, ninguno. Los fanatismos es tener fantasmas en la cabeza, tener fantasías, tener irracionalidades y fundamentar tu vida y decisiones con respecto, en función de ellas, quiero decir. Pero sí, yo me siento a veces, yo que sigo a Benedicto, me siento a veces tentado de arremeter contra Bergoglio. Arremeter, ¿no? Y bueno, pues yo soy consciente de que todos los vídeos que hago siempre tengo algún aspecto que puedo mejorar. Pero prefiero, es que además aquí me cojo las palabras de Bergoglio, una iglesia accidentada que una iglesia escondida, ¿no? Avinagrada. Yo simplemente aquí estoy, hermanos, y os invito a vosotros también a que estéis aquí, ¿no? Que estéis en el canal, que pongáis vuestros comentarios, que también deis la cara. En la medida de vuestras posibilidades os invito también a que hagáis vuestro canal. Si hacéis un canal, os lo digo, me suscribo. Si hacéis un canal para hablar de estas cosas en vuestro país, en vuestra parroquia, porque es que ayuda muchísimo, me suscribo. Pero bueno, ya os animaré próximamente a hacerlo, hermanos. En cualquier caso, sabed que muchos de sus verdaderos discípulos piensan que todo está perdido. Eso ya, yo estoy muy tranquilo. Yo sé que el Señor lo va a resolver todo lo que está pasando. Pero es verdad que hay personas que no pueden con Bergoglio, por lo que leo, por lo que os escucho, no pueden con Bergoglio, tienen a Benedicto, pero están en una tristeza, en una zozobra, en un fatalismo, en un ¡ay, madre mía! ¡Ay, Señor! Que no, hombre, que está todo previsto por el Señor. No os preocupéis. No os preocupéis, de verdad os lo digo, ¿eh?
de verdad lo digo. Porque el demonio, con todas sus pompas, con todo su poder, no puede hacer nada para modificar la esencia de Dios, el plan de Dios y el poder de Dios. No puede hacer nada, hermanos. Y tú puedes, haga lo que haga el demonio, estar dentro del plan de Dios, tener la fuerza de Dios y gozar de su esencia de Dios. De gozar de la esencia de Dios, que es amor. ¿Vale? La esencia de Dios, el plan y el poder es el amor de Dios. Entonces, ánimo, ánimo, de verdad. Esto que está pasando es lo que todos los santos quisieron vivir los últimos tiempos, hermanos. No queda mucho, no queda mucho. No hagáis caso del que os diga un día y una hora, porque eso ya sabemos que solo lo sabe el Padre. Ni el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Pero estad atentos a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos están bastante claros, hermanos. A todas luces, ¿eh? Tenemos profecías por un tubo al final del documento. Tenéis algunas, y son más de 10. De personas que han recibido profecías, y no hablo de cualquiera, hablo de santos, ¿vale? Hablo de santos. Entonces, bueno, hermanos, el que quiera ver que vea. Sé que es difícil, sé que hay muchos apegos a este mundo, que creemos en Dios a medias, que en realidad nos da un poco igual, que eso de amar a Dios por encima de todas las cosas, bueno, eso es una cosa un poco relativa, y así andamos, ¿no? En una mediocridad y una tibieza, la cual va a extirpar el Señor de la tierra. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca, se van a quedar los fríos y los calientes, y entonces separará a las cabras de las ovejas. Es lo que va a hacer el Señor, quitar a los tibios. Con el aviso, con el milagro, con todo. Va a quitar a los tibios. Entonces todos los seres humanos se van a convertir en fríos o en calientes. Van a decir sí, sí, sí o no, no. Pero las medias tintas se van a acabar, hermanos. Y os digo, la mayoría de las personas viven en las medias tintas. La mayoría de las personas. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Pero el tiempo no es infinito. El tiempo es tiempo, la eternidad es infinita. Muy bien. Aquí dentro de este grupo también caben los que piensan que no se puede rezar por Bergoglio, por ejemplo. Eso ya me parecía un arremeter. A mí no me ha pasado eso, gracias a Dios. O sea, yo no tengo problema en rezar por él. No tengo problema. Me alegra el corazón. Pero hay hermanos que me dicen, no, es que yo no puedo rezar por Bergoglio. Pues, hermano, esfuérzate, pide al Señor ayuda, porque no está condenado. O sea, por quien no podemos rezar es por un condenado. Los demonios y las almas humanas condenadas. No tiene sentido. Rezar por los purgantes del purgatorio y rezar por los militantes, siempre, ¿vale? Lo peor de esto es que, fijaos, al arremeter contra Judas, contra Bergoglio tanto, pueden odiarle mucho y eso es fatal. Pero lo peor es escindirse de tal punto de la Iglesia que al final también renuncien a Benedicto. 14. Únicamente los discípulos que acogen y aman a la Santísima Virgen María permanecen con él en el momento culminante, que es la cruz. Benedicto está ya en los momentos últimos de su pasión. Benedicto está dentro de lo que es la pasión, está en la parte más agónica de la pasión, ¿vale? Y os escribo, es muy revelador observar cómo son los pastores y fieles, no solamente sacerdotes, también los fieles marianos, aquellos que observan con más claridad la iniquidad en que estamos inmersos hoy en día. Suelen ser aquellos católicos que tienen una sólida y verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que es el libro que os traigo hoy, hermanos. Lo mismo sucedió con el apóstol San Juan. Fue él el cual, acogiendo y acompañando a María, pudo estar presente en el momento culminante de nuestra redención. Y no huyó como el resto. De él se puede decir lo mismo que de María. Stabat. Es decir, permanecía firme y estable junto a la cruz. En cambio, aquellos que no consideran ni acogen a la Virgen en sus múltiples apariciones del siglo XIX y XX, o sea, ya no hablo de... No, es que la Virgen se ha aparecido muchas veces en la tierra en los últimos 2 siglos. Muchas veces. Para prepararnos, como buena madre que es, para estos tiempos. En la Saleta habló de cardenales contra cardenales, en Garabandala dijo que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran tras sí a muchas almas.
pidió penitencia y rosarios en Fátima, en Lourdes. No, yo es que no me lo creo. Bueno, pues, aunque no te lo creas, tú haz penitencia, tú reza el rosario, que eso es buenísimo. Pero no, ni por esas. También me consta que hay obispos que se ríen de la consagración del mundo a Rusia. Que tengo que yo consagrar a Rusia al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María. Lo he escuchado yo, hermanos. En persona. Se dice el pecado y no el pecador, pero lo he escuchado yo. Tampoco están al lado de Benedicto XVI, ni siquiera ven la necesidad de estarlo. Claro. Claro. O sea, si no ves la necesidad de estar con la Virgen, ¿vas a ver la necesidad de estar con Benedicto XVI? Bien, hermanos, nos quedan dos. Todo sucede, la 15. Todo sucede en torno a una aparente victoria de Satanás y sus secuaces. Incluso ellos creen durante un tiempo que han vencido. Y os escribo, la masonería internacional ha alabado a Bergoglio en numerosas ocasiones, incluso en un tono de celebración. Este hecho absolutamente inaudito e abominable, es un signo muy claro de que, por un lado... aquí está cortado. Está cortado. Bueno, ya lo rellenaré, hermanos, ya lo rellenaré. Perdonad. Pero bueno, es un hecho absolutamente inaudito y abominable. Y es un signo muy claro de que, por un lado, Bergoglio está con ellos, es afín a ellos. Y de que ellos se engañan hasta tal punto, ¿no? O sea, ellos realmente están infectados, hermanos. Ellos piensan que hacen el bien, muchos de ellos. Otros saben que hacen el mal, pero muchos de ellos piensan que hacen el bien. Y los masones de grados más inferiores piensan que, joder, que Bergoglio, que es un masón, que está ahí, que hace las cosas bien, que menos mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que rezar tanto, hermanos, hay que rezar tanto, de verdad os lo digo. Y 16, la más importante, si os dije la primera es la más importante, eso de la Eucaristía. Esta es, fijaos, todo lo que le acaece a Benedicto, a Jesucristo, estaba profetizado. Y tiene que suceder para que se cumplan las Escrituras. Que lo decía el Señor en Mateo 26:56. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Que lo dijo el anciano Simeón a la Virgen María en Lucas 2:35. Hermanos, esta es la tibieza que hay en el mundo. Que todo esto tiene que suceder para que se ponga en evidencia la actitud, los pensamientos de muchos corazones. Entonces, bueno, pues os escribo aquí, digo, todo cuanto está acaeciendo está previsto por la omnisciencia divina y permitido por su sabiduría. Dios lo sabe todo y nos lo demuestra con la inmensa multitud de profecías que suscita en el pueblo de Dios. Y Dios conduce todo con su providencia hacia la conversión. Por ello, por medio de esta imitación de Cristo por parte de Benedicto, muchos tibios se aclararán, como yo, que fui tibio, que os lo dije en el vídeo de Huid del Lobo, y serán fríos o calientes. Se acerca la gran siega, la hora de separar las ovejas de las cabras, de la que Cristo nos habla en Mateo 25:31 al 46. Por todo ello, no hay nada que temer, tan solo ofender a Dios. Eso es lo que hay que temer. El único temor lícito del cristiano es el don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Y aquí os pongo toda una relación de profecías y revelaciones privadas sobre estos tiempos. San Malaquías, San Francisco de Asís, La Salet, Taquita, Beata Isabel Canori Mora, Padre Gobi, este libro de aquí que tengo, aprobado por la Iglesia, que es alucinante, que es un milagro que ese libro se aprobase, hermanos, lo aprobó Juan Pablo II, es un milagro. ¿Sabéis por qué? Porque es un libro que habla de la masonería, hermanos, en la Iglesia. Y la Iglesia lo aprobó. Toma ya. Bendito sea Dios. Y dice dos cosas que ponen los pelos de punta, sobre todo la segunda. La primera, la masonería controla la Iglesia, le dice la Virgen al Padre Gobi. Veréis, hermanos, os lo dije en el vídeo de ayer del sedevacantismo, que tantas ampollas ha levantado. Yo lo entiendo, porque hay muchos sedevacantistas que se sienten interpelados con el vídeo de ayer. Y no es el tema en el que soy experto, como pudisteis comprobar, pero tengo claro que el Señor ha seguido conservando su Iglesia y que en las marejadas del mundo y en las tormentas del mundo ha seguido suscitando pastores según su corazón, como nos promete en Jeremías. Pues bien, hermanos, estos papas
posconciliares, llamados posconciliares. Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, II y Benedicto XVI estaban rodeados de masones que controlaban la iglesia, dice la Virgen al Padre Gobi. Y más, la segunda cosa, la Virgen al Padre Gobi le dijo que la masonería tenía como centro mundial de operaciones su base en el Vaticano. Los masones más gordos, los masones más influyentes, los masones de grados más altos, viven en el Vaticano. Y son cardenales de la Iglesia Católica. Y yo de verdad, hermanos, me revuelve el estómago todo esto y no quiero darle más vuelta, ¿vale? Pero es que me da mucho coraje. Y le pido al Señor la mansedumbre para aceptar todo lo que Él está permitiendo. Arzobispo Fulton Sheen también habló del anticristo. Conchita de Garabandal afirma que Benedicto XVI es el último papa que la Virgen reconoce. Más claro agua, hermanos. Y sobre la revelación pública de la Sagrada Escritura podemos acudir a estos textos, entre otros muchos. Yo no soy un exegeta bíblico. Sé muchas cosas de la Biblia, pero no es mi especialidad. Mi especialidad tira más por la filosofía. Pero Daniel 9, Zacarías 13, segunda carta a los tesalonicenses, Apocalipsis en su conjunto, el discurso escatológico de Mateo 24, son lugares de referencia en los que podemos, con la correcta interpretación bíblica, porque ya sabéis que Pedro nos dice que analicemos las profecías, pero nunca de un modo personal y privado, siempre en la comunión de la iglesia, siempre con un buen pastor, siempre con un buen comentario de esa Biblia, pues podemos comprender con profundidad y con verdad de qué estamos hablando, ¿no? Pues sí, hermanos, todo esto tenía que suceder. Todo lo que está pasando estaba previsto por la omnisciencia divina. Y todo esto sucederá y está sucediendo para poner en evidencia los pensamientos de muchos corazones, tanto la cruz del Señor como el prendimiento actual de Benedicto. Y os pongo una conclusión. Por el amor de Dios, os imploro, hermanos, jamás reneguéis de Cristo. Se os va a presentar la ocasión de renegar de Cristo todos los días. Jamás. Jamás neguéis su único e inmutable evangelio. Os venden evangelios adulterados, os venden evangelios mutilados, os venden evangelios transformados, os venden evangelios reinterpretados. Jamás, hermanos, jamás. Quedaros con el único y verdadero evangelio de Jesucristo, que es la puerta estrecha y que es negarse a sí mismo a imitación del Cordero de Dios. No os dejéis engañar por el engañador, el demonio y sus engañadores, sus demonios y sus secuaces humanos. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar, hermanos. Ni en el confesionario. O sea, si notáis que alguien os intenta engañar, adiós muy buenas. Adiós muy buenas. No permitáis que los ladrones falsos, que los ladrones falsos pastores, os arrebaten vuestra fe, esperanza y caridad. Custodiadla, hermanos. No echéis lo santo a los cerdos. Y os aseguro que los falsos pastores, los que son masones infiltrados, son cerdos. Os lo aseguro. Hasta que no se conviertan. Están haciendo lo más execrable que se puede hacer. No dejéis que los lobos carniceros, de los que nos hablan tantos papas en encíclicas, vestidos de oveja, no dejéis que los lobos carniceros vestidos de oveja devoren vuestra piedad y penitencias para la salvación de las almas y la gloria de Dios. Hay que decir, no hagas penitencia, no te pongas de rodillas, no reces el rosario, no hagas genuflexión, no pa' qué agua bendita. Pues no, hermanos. Que esos lobos carniceros no devoren vuestra piedad. Jamás dejéis de acudir a recibir los sacramentos. Hay muchos que me dicen, César, no puedo ir a misa. No puedo ir a misa en comunión con el Papa. Mirad, cuando dicen Papa Francisco, haced esto. Y se os quitan todos los males, hermanos. En comunión con el Papa Francisco. Y yo digo en mi corazón, Ave María Purísima. Con Benedicto XVI, mamá. Con el que no es un ladrón.
con el que no es un lobo carnicero. Ojalá se convierta, hermanos. Pero a día de hoy, y con todo lo que ha hecho estos últimos años, no puedo pensar otra cosa. Que es un lobo carnicero y que es un ladrón, y un falso pastor y un falso profeta. Dijo que iba a estar 3 o 4 años. Falso profeta. No caigáis en la tentación de rechazar vuestra propia cruz, porque eso también es rechazar al crucificado. Esto lo digo en general, pero es verdad, hermanos. Todos tenemos nuestra cruz y el Señor nos la ha preparado para nosotros desde toda la eternidad. No la rechacéis, no la rechacéis. Orad con gran amor por todos, justos e injustos, buenos y malos, porque Dios, nuestro Padre, hace salir el sol sobre todos ellos. Como dice en Mateo 5:45. Y esto os lo pido de corazón, os lo voy a leer tal cual os lo he escrito, porque es que es necesario, hermanos. Orad especial e intensamente por el Santo Padre, Benedicto XVI, que sin duda alguna es el ser humano que mayor sufrimiento está soportando hoy en día sobre la faz de la tierra. Así os lo digo, ¿eh? No hay nadie más consciente del sufrimiento de todos los hombres. Sufre por el sufrimiento de tantos hombres. Pues yo muchas veces lo he pensado, un papa, como es el sumo pontífice, su parroquia es el planeta Tierra. Su parroquia es el planeta Tierra. ¿Cuánto ha de rezar? ¿Cuánto ha de sufrir? Él es más consciente que nadie de la hora tenebrosa que estamos viviendo y de la gran tribulación que va a sobrevenirnos. Orad por él, os imploro, para que el Señor lo consuele en su agonía y lo fortalezca en su ancianidad. Él mismo dijo que no renunciaba al ministerio petrino de oración y sufrimiento. Por ello, ayudadle con vuestras plegarias y ofreced a Dios vuestros sacrificios y sufrimientos por él. Pedidle a Juan Pablo II que ayude al Papa, pues Benedicto a él se encomienda día y noche. Están muy unidos, hermanos. Están muy, muy, muy unidos, hermanos. Hoy, día de San José Obrero, quiero felicitar y expresar públicamente mi amor y fidelidad y filiación espiritual a Joseph Ratzinger. Felicidades, santidad. Y os pongo aquí 5 pequeñas letanías a San José que me han venido. San José, patrón de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, modelo de los abnegados, ruega por nosotros. San José, custodio fiel de la verdad, ruega por nosotros. San José, ejemplo de diligencia y virtud cristianas, ruega por nosotros. San José, paradigma de la sana obediencia, ruega por nosotros. Amén. Digo sana obediencia porque hay una insana obediencia, que es obedecer a la desobediencia. Hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca. Bueno, sí, si peca al obedecer sí se equivoca. Cristo no obedeció a Herodes cuando le pedía un signo. Dios os bendiga, la Virgen os guarde de todo mal y San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Me encanta esta despedida y la voy a incluir en todos los vídeos, yo creo, a partir de ahora. Gracias a San José. Dios os bendiga, la Virgen os guarde de todo mal, o la Virgen os guarde en este día de todo mal, o la Virgen os guarde de todo mal en este día, y San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Amén. Y todos suplan en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Voy a acabar así todos los vídeos, ¿eh? Bien, pues esto sería, hermanos, el texto. Os digo, cualquier comentario que se os ocurra, cualquier historia, me la podéis volver a escribir, ¿vale? Estoy cansado, ha sido un vídeo más largo de lo que yo pensaba. Pero bueno, pues así se ha quedado. Ahora mismo es un poco tarde en Madrid, en España. Tendré algo de ojeras, ya noto el cansancio. Pero yo creo que bendito sea Dios en cualquier caso, porque quizá el estar un poco cansado me ha hecho estar más tranquilo en este tema, ¿no? Estar más mansito que otras veces, ¿no? Que también yo creo que es bueno la vehemencia en cierto sentido, ¿no? En cierto momento. Pero
bueno, pues ha querido el Señor que sea este vídeo así. Y voy a despedirme de vosotros con este maravilloso libro de San Luis María Griñón de Montfort. Sabed que es uno de los grandes, de los grandes santos de la historia, mariano, donde los haya, donde escribió que los apóstoles de los últimos tiempos serían marianos. Y este es el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Yo me lo leí en el año 2012, no me lo he vuelto a leer, me lo voy a volver a leer en este mes de mayo. Va a ser mi lectura espiritual, hermanos. Y además en este libro está contenida Niño Jesús también. Está contenida la consagración, la fórmula de consagración de los 33 días. Entonces, bueno, yo voy a ir despacito porque yo soy de la Virgen cada día, ¿no? Pero bueno, quiero hacer solemnemente esa consagración, así que me lo voy a leer primero, despacito, luego empezaré la consagración. Como veis, llevo el escapulario, tengo mucha devoción al escapulario, el scapulary, como se dice en English, Speak English. Y, hermanos, también os digo que, bueno, tengo aquí varios libritos que he comprado por 2 euros, sorpresas para próximos días, pero hay uno que me apetece bastante traeros, que es son Dichos de Luz y Amor de San Juan de la Cruz, que lo tenemos aquí como intercesor oficial del canal. Y bueno, pues son simplemente frases, entonces en cada vídeo próximo os voy a decir una frasecita, ¿vale? Tenemos como 60 o... Bueno, tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos unas cuantas, así que nos va a dar para más de un par de meses. Pues oye, una frase de San Juan de la Cruz, ¿a quién le desagrada al finalizar un vídeo en YouTube? A nadie. Y me ha salido una breve poesía. Y nada, hermanos, para acabar, bueno, voy a dejar este libro de la Virgen. Lo voy a dejar aquí con el de María Vallejo Nájera. Yo creo que está bien ahí. Ole. ¿Se ve bien? Bueno, se ve según donde me ponga, bueno, pero sabéis que ahí está. Me gusta la idea de poner en este lado las cosas de la Virgen, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, os voy a leer este texto de Sor Ágreda de la Cruz sobre la descripción que hace de Benedicto XVI, porque es realmente hermosa. Atentos, ¿vale? Dice, era José, varón blanco, bello y muy bien parecido, con apariencia más joven que la propia de su edad, corpulento, mas no grueso, ni musculoso tampoco, bastante altura, con ojos grandes y cabello oscuro, ni corto, que representa, ni largo sobre los hombros. Bueno, debía tener así como una melenita un poco. Cabello y ojos marrones, ensortijado, con gesto muy agradable y humilde. El típico hombre que tú le ves y dices, jo, qué bueno es, ¿no? Que arroba el alma y la vista humana. O sea, que la gente se quedaba, pues, prendado, ¿no? Mirándole. Digno padre putativo del más bello de los hombres. Putativo viene el verbo putare en latín, que significa pensar, creer, opinar. De ahí viene, por ejemplo, en un juicio la palabra imputado, que es el que se piensa que es el asesino, ¿no? Del cual se cree, se opina que es el culpable. Por eso, pater putativus es el padre que se cree que es el padre, ¿no? Aquel del que se cree que es el padre. Bueno, que suena un poco mal la palabra si no se explica. A mí desde que me lo explicaron dije, pues no suena tan mal. Digno padre putativo del más bello de los hombres, pues no hubo varón más bello tras Cristo que San José y su primo Juan Bautista, correspondiente a la gracia del alma y su santidad. Utilizando las manos, las traía cuarteadas por el exceso de trabajo, vestía muy pobremente, pero decente a la vez. Me encanta eso. Y luego habla de la esposa, ¿no? De María. Su santa esposa María era la mujer perfecta que vio la tierra en sus días. Bueno, no lo voy a leer todo porque si no me alargaría más de lo que desearía. Pero sabed, hermanos, que la devoción a San José es una devoción hermosísima. Y bueno, pues no son pocos los religiosos que he conocido que le tienen mucha devoción. Así que os invito, hermanos, de la mano de María, nos aferremos a la mano de José. San José y María, así, ser la salvación del alma mía, para ir con el Señor, ¿vale? Bueno, hermanos, me ha encantado traeros este vídeo. Ha sido un poco cansado para mis cuerdas vocales, un poco cansado para mi mente, un poco cansado para mis ojos, que tengo aquí un foco. Nunca os lo he presentado, pero os lo voy a enseñar para que veáis cómo ilumino. O sea, imaginad tener esto todo el rato en vuestra cara, ¿vale? No es lo más agradable,
pero es lo que hay, es lo que hay. Más agradable es ver un vídeo bien iluminado que verlo mal iluminado, aunque conlleve eso. Pequeños sacrificios que hay que hacer, estos son los invisibles no los vais a ver. Y nada más, hermanos, que Dios os bendiga, como os digo siempre, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y ambos suplan en vosotros lo que a este vídeo le falta. Amén.